Buenas tardes, damos la bienvenida una vez más al Señor, al Espíritu Santo, a este programa de nuestra Escuela Misionera Transcultural Online. Hoy tenemos también unas invitadas muy especiales, jóvenes, aquí conforme al corazón de Dios. Ellas son Magda y Alejandra, desde la base de Jucún en Cartagena. Buenas tardes, Pastor Janoy. Muy buenas tardes y muchas bendiciones para todos. Es una bendición poder estar nuevamente en este tiempo de entrevistas y hoy estamos muy contentos por la vida tanto de Magda como de Alejandra y esperemos que el Señor les pueda usar para hablarnos a nosotros también y a aquellos que van a estar escuchando y viendo el programa. Amén. Saludos a Jefferson. Buenas tardes, ¿cómo están? De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Magda, Alejandra, de verdad que se goza nuestro corazón de poder estar aquí y poder aprender de ustedes, de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Amén. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros compartir este tiempo con ustedes y saludos desde Cartagena. ¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Alejandra y me siento muy honrada de poder compartir con todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy es las misiones transculturales y la cosmovisión bíblica cristiana. Un tema súper importante, súper apasionante dentro de esta escuela misionera. Vamos a empezar compartiendo una palabra que podemos encontrar en Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y para empezar este tiempo como debe ser, vamos a orar, ¿les parece? Entonces quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí nuevamente, Señor, glorificando y exaltando tu nombre, Señor, a través de este programa. Hoy te pedimos que tú tomes el control, Señor, que seas tú dirigiendo nuestras palabras, bendito Dios, que seas tú utilizando, Señor, a nuestras invitadas para que tu reino, Señor, sea extendido y que muchos más conozcan, Señor, de tu plan tan maravilloso que tú tienes, Señor, para con tu pueblo, bendito Dios. Hoy te damos gracias. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que tú tomes el control. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este tiempo, a este lugar y habla a nuestros corazones. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para mí es una bendición poder tener tanto a Magda como a Alejandra en este tiempo de entrevistas. Nos conocemos en la base de Cartagena, inclusive he podido estar junto con Damaris, también con un grupo de hermanos que íbamos de Cuba hace un tiempo atrás, lo trajimos aquí a Colombia, estuvimos participando de las casas de cosmovisión bíblica y entonces realmente nuestra experiencia fue muy buena porque aprendimos, los maestros fueron realmente claves, los que estaban en ese momento dando las clases y pienso que hay una importancia muy grande, vamos a estar aprendiendo sobre eso, una importancia muy grande para un misionero, para un cristiano, conocer o tener una cosmovisión bíblica.
Pero antes me gustaría poder, que nos pudieran compartir tanto Magda como Alejandra un poco de sus vidas, del llamado que el Señor les ha hecho también a las misiones y toda la historia que hay detrás de ustedes, que seguro que va a ser de mucha inspiración para nosotros. Sí. Bueno, voy a empezar yo. Entonces, yo soy de Sincelejo, nací en Sincelejo, me crié en un pueblo que se llama Varsovia. Mi familia no era cristiana, yo fui la primera cristiana de mi familia y llegué a los 12 años a entregar mi vida a Dios y asistí a una de las iglesias que tenemos en el pueblo. A los 15 años yo recibí mi llamado misionero. Dios me llamó para ser misionera. No sabía exactamente qué era eso. Solo sabía que quería tener una profesión y servir a Dios. Yo sabía eso. Y conocí a Jucum antes, cuando era niña. Entonces, un tiempo mi mamá me dijo que si consideraba ir a Jucum. Y dije, bueno, está bien, pues me parece bien. Y yo llegué a Jucum en Cartagena, que estaba muy cerca relativamente donde yo vivo. Y allí empecé la escuela cuando tenía 18 años. Y fue una experiencia muy espectacular conocer a Dios, conocer su plan, conocer el llamado que Él tenía para mí, porque Él me había dicho, pero no entendía muy bien. Y ahí poco a poco empecé a entender cuál era ese llamado. Y bueno, tengo ya 12, 13 años de estar acá en Jucum, Cartagena. Desde ese entonces me he capacitado en varias escuelas. También fui a la universidad a estudiar, soy maestra, es mi profesión. Y bueno, durante estos años, lo que Dios ha venido hablando y hablando y hablando es de ser maestra, de enseñar, de conocer de la verdad, de llevar a otros el mensaje y más que todo con esto de la cosmovisión bíblica cristiana. Es donde más he tenido Dios que me ha hablado y me ha clarificado que es mi llamado, poder enseñar a otros cosmovisión bíblica cristiana y aplicarla en la sociedad. Entonces, junto con Magda, pioneramos aquí en la base de Jucum, Cartagena, la Escuela de Cosmovisión Bíblica Cristiana. Y varios de nosotros tomamos este entrenamiento y lo traímos, y nosotras nos pusimos al frente de la escuela, y ya este año será la tercera escuela, se hace una vez al año, y bueno, allí estamos nosotros aprendiendo muchísimo, y encuentro allí mi vocación, mi llamado en enseñar, en liderar, en aplicar tanto como se pueda todo lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Bueno, mi nombre es Magda González, soy boyacense de la ciudad de Sogamoso y llevo 7 años siendo parte de Juventud con una Misión. Entonces, cuando terminé la universidad en el año 2012, fue una época clave en mi vida y no sabía realmente cuál era el siguiente paso, pero providencialmente Dios me dirigió para venir en el 2013 a hacer mi escuela de discipulado y entrenamiento en Jucum, Cartagena. Y bueno, en mi caso yo no recibí nunca una palabra profética o un llamado específico hacia las misiones, nada de eso, pero después de que estuve aquí, de que pude conocer a Dios y comenzar una relación personal con Él, me fui apasionando mucho más por las naciones, por la enseñanza, por las esferas de la sociedad y por la cosmovisión bíblica. Entonces, poco a poco, Dios me ha ido animando de permanecer en las misiones y ha sido también pues una decisión propia. En cuanto a mi llamado, bueno, creo que parte de mi llamado es entrenar y discipular las nuevas generaciones con una cosmovisión bíblica, cristiana, y de esa manera ayudar a cambiar el destino de mis generaciones. Específicamente hay 3 esferas de la sociedad que me apasionan mucho y que creo que Dios ha puesto en mi corazón, y es el gobierno, la economía y la educación. Entonces, yo estudié una carrera universitaria, soy economista de profesión, pero en esa época no entendía por qué ni para qué. Ahora he visto que
que había también algo providencial allí de Dios para entrenarme en varias áreas y poder también a través de la profesión servir a Dios y conocer cuál es realmente el diseño de Dios para estas esferas, gobierno, economía y educación, y cómo transmitir eso a la nueva generación. De verdad que es un gozo de poder escuchar todo esto de personas que han entendido y han sido sensibles al llamado de Dios. Personas que son jóvenes, que vemos que son muy jóvenes, pero que, como dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces nos gozamos con esto, pero ya entrando en materia, nos gustaría que nos contaran qué es esto de la cosmovisión bíblica cristiana, en qué consiste. Bueno, la cosmovisión bíblica cristiana, específicamente bíblica y cristiana, ¿no? ¿Sí? Porque pueden haber muchas otras cosmovisiones. Entonces, el término cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? Entonces, algo muy sencillo que la misma palabra nos los está diciendo es la visión del mundo. Cómo nosotros miramos el mundo, cómo nosotros interpretamos la realidad, de qué manera se interpreta la realidad. Entonces, cosmovisión bíblica, de qué manera la Biblia interpreta o describe la realidad, lo que Dios creó. Entonces, la cosmovisión bíblica cristiana es cómo la Biblia describe la realidad, cómo la Biblia muestra la realidad. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, son los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, porque Él creó todas las cosas. Él debe saber muy bien cómo debe funcionar el mundo. Entonces, la cosmovisión bíblica es aprender cómo Dios ve el mundo porque Él lo diseñó y Él es el que mejor sabe cómo funciona el mundo. Sí, entonces, parte fundamental de la cosmovisión bíblica cristiana es a lo que nosotros le llamamos la columna vertebral de la cosmovisión, ¿sí? Que es creación, caída y redención. Y bueno, luego podemos profundizar un poquito más en esto, pero como está diciendo Alejandra, es el hecho de entender que el plan y el diseño de Dios en el principio era bueno, era la creación. Luego algo pasó, el hombre con la desobediencia y la rebeldía dañó el diseño de Dios, pero hay una esperanza de redención, de que Dios no ha dejado su plan abandonado, no ha dejado su creación ni la humanidad abandonada, sino que está encaminado hacia el propósito de la redención. Entonces, de eso se trata la cosmovisión bíblica, de que podamos entender cómo Dios ve al mundo en las diferentes áreas de la sociedad, no solo cómo Dios ve la iglesia, pero que podamos entender cómo Dios ve la economía, la educación, la familia, las artes, las comunicaciones, los negocios, el gobierno y la iglesia, por supuesto, también. Ok, bueno, pero queremos que nos sigan contando esta parte. Nos parece bien interesante lo que dice Magda, que más adelantico, pero pues lo podemos tratar en este momento, es cuál es la importancia de que cada creyente tenga esta cosmovisión bíblica cristiana tan clara y tan aferrada y tan en su ADN, podría decirse, porque si no tenemos esa cosmovisión clara, y lo que tú decías, ustedes decían, hay muchas cosmovisiones y cada persona puede tener su cosmovisión, pero claro, la idea es que tengamos la adecuada, la correcta y la mejor, que es la bíblica cristiana. Entonces, más allá, ¿qué nos pueden contar y cómo podemos hacer que los creyentes puedan adquirir y asumir esa cosmovisión? Bueno, ese es un punto muy importante. Sí es necesario que como creyentes formemos una cosmovisión bíblica cristiana, ¿sí? A veces pensamos que el simple hecho de recibir la salvación es suficiente para ser unos cristianos bíblicos, pero no siempre es así. A muchos
hemos recibido la salvación, pero no hemos sido transformados en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar. Así que por eso es importante que como cristianos seamos intencionales en descubrir en la palabra de Dios cuál es la cosmovisión adecuada. No es algo que pasa automáticamente, no es algo que pasa solo a través de una oración, pero es algo que debemos intencionalmente buscar, meditando en la palabra de Dios, pero usando también la capacidad que Dios nos ha dado de razonar, de entender, de conocer. Y como dice Romanos 12:2, que para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Y ese es un proceso continuo. Entonces, de eso se trata la cosmovisión bíblica y por eso es importante que los cristianos la tengamos, porque muchas veces como cristianos tenemos muy buenas intenciones, muy buenos deseos, pero un entendimiento pagano, un entendimiento distorsionado de la realidad, un entendimiento que no es bíblico y que las buenas intenciones no son suficientes para traer transformación y para ver al mundo con esperanza. Entonces, esa es la otra parte fundamental. Sin una cosmovisión bíblica cristiana, los creyentes no podemos ver el mundo con esperanza, ¿sí? Sino al contrario, se va a ver un mundo con fatalismo, desesperanza, desánimo, destrucción, porque la cosmovisión no ha sido cambiada de acuerdo a la visión de Dios, al plan de Dios. Entonces, la cosmovisión bíblica cristiana, bueno, parte de la Biblia, y en la Biblia encontramos la historia de nosotros, la historia de Dios con nosotros. Para poder tener una correcta cosmovisión bíblica, nosotros tenemos que ir al origen, ¿sí? ¿Qué había en el principio? ¿Qué fue lo que Dios creó en el principio? Génesis, que es origen. Allí en Génesis, cuando tú lees la narrativa de Génesis, que Dios creó todas las cosas, que todo era bueno, organizado, armonioso, perfecto. Él creó una cosa primero, otra después, le dio un propósito específico al ser humano, le dijo que, mira, aquí estás, yo te doy a ti el dominio sobre la creación para que la cuides, la administres, multiplícate, llena la tierra, gobierna sobre la creación, ¿sí? Porque tú eres, yo te delego a ti la autoridad sobre la creación. Ese es el plan original y ese plan no ha cambiado. Dios no ha cambiado su plan original. Eso es importante para una cosmovisión bíblica. Entender que ese llamado allí en Génesis, el propósito por el cual Dios nos ha creado, no ha cambiado, ¿sí? Ahora, obviamente más adelante en la narrativa de Génesis nos va a contar cómo fue que el ser humano arruinó, distorsionó el plan que Dios tenía para nosotros o tiene para nosotros. Entonces, en la narrativa de Génesis vemos que el hombre toma una decisión equivocada, desobedece a Dios, se rebeldiza, toma una decisión donde él dice, mira Dios, yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, tomo del árbol y desobedezco. Y eso trajo consecuencias sobre todo el orden creado, ¿sí? Pero esas consecuencias no cambian el plan original de Dios, solo lo distorsionan, porque el pecado trae consecuencias y distorsiona la realidad que Dios creó. Pero Dios sigue con ese mismo plan. No porque el hombre pecó, entonces ya Dios cambió todos los planes y ahora vamos a acabar con todo esto, pues porque no funcionó. No, Dios tiene un plan, Dios es omnisciente, Él es todopoderoso y Él tiene un plan. Entonces, en la narrativa bíblica seguimos y seguimos con los profetas, con el pueblo de Israel, Dios siempre trayendo redención a través de Abraham, a través del pueblo de Israel, luego a través de el Mesías, que es Cristo, y tenemos que entender que Jesús al morir en la cruz, ¿verdad? Y al resucitar, Él lo que vino a hacer fue a restaurar todas las cosas, a restaurar todo lo que se perdió con el pecado, todo lo que se distorsionó con el pecado. El plan redentor de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús, lo que Él hizo allí fue recuperar todo eso. Entonces, pero
muchas veces se nos presenta el Evangelio como si Jesús vino a salvarte del pecado, y eso es verdad, eso es cierto, pero eso es solo un poquitito de todo lo grandioso que Jesús hizo en la cruz, y todo lo grandioso y la esperanza que nos da la resurrección. Entonces, Jesús sí murió, ¿verdad?, por nosotros, para perdonar nuestros pecados, a salvarnos y darnos libertad, pero Él vino a restaurar todas las cosas. Para yo entender qué son todas esas cosas, yo tengo que irme al origen. ¿Cómo era que Dios había diseñado el mundo en un principio para que funcionara súper bien? Tengo que estudiar el origen para saber cómo era en un principio todo perfecto, qué fue lo que dañamos, para que ahora entendamos el plan de redención de Jesús, porque esa redención quiere decir que Él va a restaurar todas las cosas como en el principio, y aún mejores, porque vamos en una historia en desarrollo, ¿sí? En crecimiento, en multiplicación. Entonces, como cristianos necesitamos entender el origen, ¿verdad?, lo que lo dañó y hacia dónde vamos, nuestro futuro, el telos, el propósito, hacia dónde nos está dirigiendo Dios, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos en claro o no somos bíblicos en el telos de la Biblia, en el propósito de la Biblia, en el futuro hacia donde Dios nos está direccionando, como cristianos, como misioneros, queriendo traer el reino de Dios, podemos quedarnos cortos, como solamente salvar almas. Y no es solamente eso, porque es discipular las naciones, ¿sí? Y eso es mucho más grande, porque una nación, ¿de qué está compuesta? ¿Y cómo vamos a discipular las naciones? Entonces, tenemos que entender cuál es el diseño original de Dios para las naciones, ¿verdad? Ahora mismo vivimos en distorsión, ¿sí? Todo está distorsionado, todas las relaciones están distorsionadas. Pero Jesús, a través de su sacrificio, Él trae esperanza, trae redención, trae cambio. Con el Espíritu Santo lo podemos hacer. ¿Cómo podemos influenciar para transformar nuestras naciones y que ellas puedan obedecer lo que Jesús dijo para que sean una gran nación? Así como todas las promesas que Dios les daba a Israel para que ellos fueran una gran nación y le daba leyes para que fueran grandes naciones, naciones de ejemplo, de bendición para otras naciones. Ok, yo tengo una pregunta que tiene que ver con la apologética, pero me gustaría que pudieran explicar un punto muy importante, y es que normalmente nosotros los cristianos tenemos como no tenemos una cosmovisión bíblica correcta, estamos siendo influenciados por los medios de comunicación, estamos siendo influenciados inclusive por todas estas noticias negativas que hay, y normalmente el cristiano común tiene una cosmovisión fatalista, y esa misma cosmovisión fatalista no le ayuda a tomar acción sobre los problemas que hay en la sociedad, porque piensa que la iglesia no tiene que preocuparse por esos problemas, porque esos problemas están ahí, porque simplemente el pecado y las malas decisiones, que es real, es una parte de la verdad, pero lamentablemente nosotros como cristianos, la iglesia, no se ha desentendido de lo que Dios quiere, y nos hemos encerrado entre cuatro paredes, teniendo una cosmovisión o sagrado y secular y todo eso. Pero yo pienso que algo que está afectando, puede afectar en este tiempo, hablando de misiones, y me gustaría que ustedes hablaran sobre esto, algo que está afectando, puede afectar las misiones en este tiempo, es acerca de todo lo que está sucediendo. Entonces sí, yo creo que la venida de Cristo puede estar muy cerca, pero todavía no hemos predicado a todas las naciones que no conocen al Señor. Entonces es como que, bueno, entonces me gustaría que me hablaran acerca de cuál es la cosmovisión bíblica respecto a los tiempos que estamos viviendo, y entendiendo que la cosmovisión que tenemos nosotros los cristianos es una cosmovisión fatalista. Es decir, Cristo viene, vamos a orar, nos vamos a encerrar, lo que va a pasar, va a pasar. Me gustaría que hablaran, no está dentro de las preguntas que hicimos, pero me gustaría, porque pienso quiero que se complete la idea, porque me parece que es muy importante para este tiempo tan
yo creo que lo mejor está por venir. Y no porque van a venir cosas materiales, sino porque Cristo está a la puerta, pero tenemos la posibilidad como iglesia de hacer un montón de cosas. Y yo quiero que la respuesta que ustedes den pueda animar a aquellos que están viendo este programa y digan, bueno, pero no sé, voy a esperar a Cristo aquí sentado en mi casa sin pecar. ¿Qué respuesta tienen ustedes ante esto? Ok, bueno, Alejandra va a responder más a profundidad, pero yo quiero poner un fundamento aquí, y es que hay tres grandes cosmovisiones, que son el animismo, el secularismo y el teísmo bíblico, que es la cosmovisión bíblica cristiana. Y estas tres cosmovisiones tienen un punto de vista diferente acerca de la historia, ¿verdad? Para el animismo, la historia es algo cíclico, es decir, que está dando vueltas en su mismo eje, que siempre ha sido, siempre será, y no pasa nada, sino se repite, se repite, se repite, y no va para ninguna parte, no puede cambiar. Esa es la visión del animismo frente a la historia. Ahora, la visión del secularismo frente a la historia de la humanidad es que la historia es como un reloj de arena, que comenzó pero que se está desgastando, se está acabando, grano a grano, gota a gota, los recursos, el tiempo, las condiciones, y en algún momento simplemente la última gota de arena va a caer y se va a terminar, ¿sí? Y no hay ningún futuro, ni ninguna esperanza, ni nada más allá. Mientras que la cosmovisión del teísmo bíblico, o sea, la cosmovisión bíblica cristiana, tiene una perspectiva de la historia muy diferente y ve que la historia tuvo un comienzo, un origen, que está en Génesis 1:1, cuando en el principio Dios creó, ese es el origen. Entonces tuvo un comienzo, pero también ve que la historia se está dirigiendo hacia un punto, ¿sí? Está avanzando y tiene esta perspectiva y este entendimiento de que hay desarrollo, hay progreso, hay avance, hay mejoramiento en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué el teísmo bíblico cree eso, que es diferente a lo que cree el secularismo y el animismo? Pues porque el teísmo bíblico tiene la Biblia, que le dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la historia comenzó cuando Dios creó, y le dice que empezó en un jardín, pero que el propósito de Dios es que termina en una ciudad, ¿cierto? En una ciudad desarrollada, próspera, grande, con progreso. Entonces, por eso el teísmo bíblico tiene esta visión de la historia, que se dirige hacia un punto de llegada, que tiene un telos, una finalidad, y que además la historia no es algo que pasa por sí solo, sino que la historia es la historia de Dios. Y en inglés funciona un poquito mejor la palabra que en español. En inglés la palabra es history, que literalmente lo que significa es que es su historia, la historia de Él, de Dios, ¿verdad? No es la historia de la tecnología, la historia del hombre, la historia del feminismo, la historia de los gobiernos, no, es la historia universal, que es su historia, que le pertenece a Él, y que como Dios la comenzó, Él ha estado interviniendo en todas las épocas de la historia. Y el 2020 no es la excepción, ¿cierto? Dios sigue activo en la historia. Dios sigue interviniendo en nuestras naciones, en nuestra historia personal como individuos, pero también Dios sigue interviniendo en la historia de cada continente, de cada nación, en la historia de la humanidad, porque no es, el universo no es un reloj que se programó y que camina por sí solo, sino que el universo es creación de Dios, y Dios está al tanto de su creación, ¿verdad? Ahora Alejandra va a profundizar un poquito más. Entonces estamos en el 2020 y pareciera que es increíble las noticias, todo lo que pasa con todo lo de la pandemia, aún los cristianos, los no cristianos tienen miedo, tienen temor, están preocupadísimos porque va a llegar el fin del mundo, la destrucción, no sé qué otras cosas llegan a la mente de las personas con respecto al 2020.
que es el principio de dolores, y hay que tener cuidado con esas cosas porque puede ser una mala interpretación de lo que la Biblia está diciendo. Y algo importante es que la historia de Dios nos está dirigiendo hacia un futuro esperanzador, donde la maldad será erradicada, donde el pecado ya no va a reinar nunca más, donde la muerte será vencida. Hacia allá nos está dirigiendo Dios. Ese es el futuro que nos espera, ¿sí? Y lo leemos en varias partes en la Biblia. Lo leemos en Isaías. El profeta Isaías dice de un cielo nuevo, una tierra nueva. Pedro le dice también en algunas de sus enseñanzas, la promesa es que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis también lo vemos, Juan tiene esta visión y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, todo va a ser renovado. Estamos hablando sobre este 2020 y la perspectiva que las personas pueden tener de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y entonces estaba invitándoles a ir a la Biblia, que nos está diciendo la Biblia hacia dónde es que Dios nos está dirigiendo, hacia dónde es que Él está dirigiendo la historia. Y Dios no es fatalista. Dios no está pensando que ahora viene algo peor y esto se va a acabar, no puedo hacer nada, yo estoy por acá lejos, no puedo intervenir, ya ustedes verán a ver lo que hacen. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un plan y el Dios de la Biblia nos está dirigiendo hacia un futuro esperanzador, de un cielo nuevo, de una tierra nueva, todo restaurado. Y ustedes se preguntarán, pero mira, ahora tenemos esta pandemia y mucha gente muere y ahora ¿qué va a pasar? La economía se va a destruir y no vamos a tener que comer. Estos son los últimos tiempos. Pero si tú lees la Biblia, los apóstoles creían que ellos estaban en los últimos tiempos también, pero han pasado 2000 años. ¿Qué está pasando? Dios está trabajando en la historia y ahora mismo el punto de la historia donde nosotros estamos es mejor que hace 200 años. Hay un progreso, hay un desarrollo. Dios está trabajando y Dios está ganando. Una cosa muy importante es que Jesús nos mandó a orar de esta manera. Él dijo, hágase tu voluntad, que nosotros oráramos, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso debe ser el pensamiento del cristiano en su ministerio, de traer el cielo a la tierra. En el cielo hay justicia, en el cielo hay orden, en el cielo hay belleza, en el cielo todo está limpio, en el cielo no hay desorden, no hay enfermedades, nada de eso. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica en la tierra? Bueno, entonces, justicia, un ejemplo, hay corrupción en nuestras naciones, nosotros, si Dios nos está llamando al gobierno, nosotros vamos a hacer justicia ya, a actuar bien, a ser buenos cristianos en el área de la justicia, no dejarnos corromper, sobornar, ni nada de eso. Ahora que estamos en medio de pandemias y de enfermedades, ¿cómo nosotros podemos traer el reino de los cielos en medio de la enfermedad? Obedeciendo las reglas, quedándote en tu casa, limpiándote bien. Eso es traer el reino de los cielos acá, que no se enferme más gente, que nosotros seamos parte de la solución. No hay empleo, no hay comida, no hay nada. ¿Qué hacemos como cristianos? Bueno, nos reunimos, colectamos comida para los que más lo necesitan y ya ellos no van a pasar hambre, ¿verdad? Y somos parte de la solución, pero no tenemos una mente fatalista, porque si nuestro pensamiento es que Dios nos está llevando hacia un futuro mejor, hacia un futuro esperanzador, nosotros tenemos que con nuestras acciones mostrar ese futuro esperanzador, ¿sí? De que no es que esto se va a destruir, esto se va a acabar, esto no puedo hacer nada, me quedo con las manos cruzadas porque Dios dijo que se iba a destruir y se va a destruir. Pero hay que leer la Biblia muy bien y hay que leerla toda y no hay que malinterpretar lo que está allí, porque hacia donde nos está dirigiendo Dios es hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, no hacia la destrucción. ¿Quiénes van a ser destruidos? Los malvados, los impíos, los pecadores, los que no quieran aceptar el plan de redención. Dios le está dando una y otra oportunidad y bueno, si no aceptas el plan tan maravilloso que Dios tiene para nosotros, vas a ser destruidos. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que tener temor de lo que pasa o acontece en el mundo? Eso no es para nosotros. Yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Yo estoy estudiando, escudriñando, con mis acciones estoy transformando, cambiando la sociedad. Eso no va para mí.
La Biblia dice claramente que a quienes Él va a destruir son a los que destruyen su creación, a los malvados, a los impíos, a los que no obedecen, a los que no creen en Él, a los que no aceptan a Jesús y su plan de redención. Esos son los que van a ser destruidos. No tengo por qué tener temor. Eso lo está diciendo la Biblia. Claro, estamos en un mundo caído, en un mundo que está siendo afectado por el pecado y sufrimos por esa causa. Como consecuencia del pecado estamos sufriendo, ¿sí? Estamos en este mundo que está lleno de sufrimiento por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado. ¿Por qué hay enfermedad? Porque pecamos. Esa es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces, Dios, Jesús cuando Él vino a sanar personas. Es un ejemplo. Entonces, nosotros como cristianos debemos procurar que las personas estén sanas. Hay personas llamadas en el área de la salud y ahí es donde ellos desarrollan su ministerio, ¿verdad? Y en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de su gran labor, que existen, que están ahí, que son necesarios y oramos por ellos. Aún personas no cristianas reconocen la gran labor que ellos están haciendo y eso traerá el reino de los cielos. Aunque no sean cristianos, ellos están trayendo el reino de los cielos porque están atendiendo a los enfermos y los están procurando lo mejor para ellos, que no haya muertes ni nada de eso. Entonces, el futuro es esperanzador y Dios nos está dirigiendo hacia ese futuro. No tenemos que ser fatalistas, porque eso no es tener una cosmovisión bíblica, el fatalismo. Ni nuestro evangelio puede dedicarse a poner temor en la gente. Mira, arrepiéntete porque es que si tú no te arrepientes, mira lo que te va a pasar. No, o sea, esa no es la manera, creo yo, que Dios quiere que abordemos en primer lugar a los no cristianos, sino es brindándoles esperanza. Mira, Dios es muy bueno y Él nos está dirigiendo a lo mejor, Él quiere lo mejor para nosotros y no metiendo terror. A mí me da mucho, no sé cómo, ni siquiera sé cómo, qué me da, de pronto enojo o frustración cuando veo en las noticias o en el Facebook todo el terror y toda el miedo, aún de cristianos. Yo digo, el mundo tiene miedo y terror, yo creo que por una mala manera como se ha predicado el evangelio. Y eso a mí me entristece, porque la gente no cristiana tiene temor. Bueno, puedo estar exagerando, pero en parte es por la predicación del evangelio que se ha enfocado en el terrorismo de mira, arrepiéntete porque si no, en un fatalismo terrible, donde todo va a acabarse, todo va a destruirse, pero hay esperanza, estamos vivos, hay esperanza y podemos predicar el evangelio de esperanza. Y como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande de mostrar el amor de Dios en una forma práctica, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? Bueno, porque nosotros somos los que hemos conocido la verdad, somos los que conocemos la palabra de Dios y porque es la labor que Dios nos ha dado, de ser compasivos, de ser misericordiosos, de ser generosos, de extender ayuda al prójimo y además de proteger al débil y al necesitado. Entonces, en vez de tomar esta época como una época de crisis, de desastre, de fatalismo, de miedo, es una gran oportunidad para, como iglesia, hacer más visible el carácter de Dios en nuestra sociedad. Y a través de aún pequeñas acciones, acciones de limpieza, de donaciones, de generosidad, de cosas prácticas pequeñas, podemos mostrar el reino de Dios a quienes están a nuestro alrededor, a nuestro barrio, a la gente del conjunto en donde vivimos o de la ciudad en donde estamos. Y es la oportunidad de decir, hacemos esto porque en verdad creemos en un Dios que está dirigiendo nuestra historia hacia un futuro de esperanza y porque nos ha enseñado a amar al prójimo y queremos hacerlo motivados por esa razón, de amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Ok, entonces, el tema es muy interesante. Le voy a hacer una pregunta, pero me gustaría de alguna manera comentar. El mundo, si las personas que no conocen al Señor tienen una cosmovisión a veces bastante definida, y los cristianos muchas veces no tenemos una cosmovisión bíblica definida. Entonces podemos ver cómo,
Por ejemplo, la teoría de Malthus, que muchas veces desconocemos de qué se trata. Si pudieran hablar un poquito acerca de eso y la influencia que está trayendo esto en este tiempo. Inclusive la manera en cómo se debe gobernar todo este pensamiento, inclusive comunista, que en Colombia está haciendo mucho, pudiéramos decir, mucho daño, inclusive cristianos que están apoyando a la izquierda. Por supuesto, son cristianos que no conocen ni tienen una cosmovisión bíblica, porque si tuvieran una cosmovisión bíblica, rechazaran todo ese tipo de pensamiento. Entonces, yo creo que algo que le está faltando al cristiano de hoy en día es esa defensa de la fe, que es la apologética. Entonces, cómo la cosmovisión, cómo tener una buena cosmovisión nos ayuda a nosotros a tener una buena defensa de la fe o apologética. Me gustaría que pudieran hablar acerca de eso, porque inclusive podemos encontrar bueno, todo el tema de la escasez con el agua, de la población, control poblacional, todo el tema del feminismo, la tercera ola del feminismo, la ideología de género. Lamentablemente, los cristianos muchas veces conocemos más de eso que lo que dice la Biblia respecto a esta cosmovisión demoníaca que está influenciando y están usando los medios de comunicación para que todos nosotros estemos, como decía ahorita Alejandra, asustados, intimidados, y entonces no tengamos realmente una cosmovisión bíblica. Entonces, la cosmovisión tiene alguna relación o importancia para tener una buena apologética o para hacer buena apologética. Sí, bueno, entonces como dijiste, la apologética es la defensa de la fe. Entonces, para defender nuestra fe, nosotros necesitamos saber cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos que el aborto está mal? ¿Por qué? ¿Quién nos está diciendo eso? Entonces, claro, tiene mucho que ver la cosmovisión con la apologética, porque al entender cómo el mundo funciona perfectamente, nosotros podemos explicar nuestra fe y darle razones a la otra persona para entender y creer en la fe en Cristo y creer en la Biblia. Entonces, primero como cristianos nosotros tenemos que saber que la Biblia es la verdad y que la Biblia tiene respuestas para toda área y esfera de la sociedad. Eso es fundamental. Si nosotros no creemos que la Biblia es la verdad y que es un libro obsoleto y que no me puede hablar a mí nada con respecto a la economía o a la ciencia o a la política, entonces es muy difícil que tú puedas defender tu fe y decir, la Biblia sí habla de esto y hay una respuesta. Lo increíble es que sí hay respuestas en todas las áreas de la vida, solo que hay que estudiar, no están allí directamente. Hay que estudiar, hay que profundizar sobre esas respuestas que la Biblia nos da para el mundo. Entonces, por ejemplo, en el mundo se ha regado esa idea, que creo que fue Malthus, quizás el que empezó esto, sobre la sobrepoblación. Hay sobrepoblación y esto, bueno, no vamos a tener comida ni alimento, la escasez va a venir, nos vamos a morir de hambre. Entonces, esto es contrario totalmente a la Biblia. En Génesis es muy claro cuál es el propósito de Dios. Dios mandó al hombre a que se multiplicara en todo, ¿sí? Multiplicar en todo. Entonces, este es un Dios todopoderoso que ha creado una tierra, la ha adecuado para nosotros. ¿Ustedes creen que este Dios bien sabio y bien todopoderoso va a crear la tierra y luego va a decir, ándala, yo creo que esto no va a alcanzar para tanta gente? Es un Dios que planifica muy bien. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo ha creado la tierra. Y es impresionante que podemos cultivar una y otra vez y que los árboles que dan frutos dan mucho fruto. O sea, de una semilla puede salir tantos mangos, por ejemplo. Entonces, es un Dios de multiplicación. Ahora, esta teoría de la sobrepoblación no es verdad. Eso no es la verdad. Yo he viajado por varias partes y he ido en avión y he ido tierra, sin un solo muestra de civilización.
Entonces, es mentira que hay sobrepoblación. Quizás hay ciudades que tienen demasiada gente, eso puede ser verdad, pero que ya no cabe la gente en la tierra, eso no es verdad. Que no hay recursos, eso no es verdad, porque hay mucha tierra cultivable todavía, lo que tenemos es que desarrollarla y administrarla. El pecado lo que trae es una mala administración de los recursos. El pecado es aquí la raíz de este mal, ¿sí? Porque no somos buenos administradores, no cuidamos la creación, la explotamos, no la regeneramos, ¿verdad? Como deberíamos de hacerlo, o no la administramos bien, o somos súper ávaros y no somos generosos. Entonces, y bueno, esta generosidad es a nivel personal, no es a nivel estatal, ¿ok? Vale aclarar. Y sí, y es mucha gente, muchos cristianos creen en la sobrepoblación, pero me gustaría invitarles a estudiar sobre la sobrepoblación y que puedan ver en la Biblia que esto es totalmente falso, es mentira. No hay sobrepoblación. Podemos tener cuantos hijos queramos. Tenemos que trabajar duramente, obviamente, y está bien porque fuimos creados para trabajar, producir, multiplicarnos. Entonces, claro, sí es cierto que hay instituciones, gobiernos que están bastante corrompidos y esto trae consecuencias hacia las familias. Sí es verdad que esto existe, pero ese pensamiento de que nos vamos a morir de hambre, eso no es verdad. No es verdad. Hay suficiente tierra cultivable, podemos trabajar. Hay que cambiar la cosmovisión con respecto a la producción y con respecto a nuestros campesinos. Por ejemplo, en mi pueblo, ser campesino es algo de lo peor. Es como como no estudiaste, te tocó ser campesino. Y hay que cambiar esta mentalidad, porque ellos son los productores primarios en la economía de las naciones. Si nosotros le diéramos el lugar que se merecen los campesinos, se capacitaran, se les diera todas las oportunidades en una empresa, en desarrollo, ¿cuánto no tuviéramos si administráramos bien la tierra? Entonces, la sobrepoblación es mentira, la Biblia no apoya esta idea porque la principal idea de Dios es la multiplicación del ser humano, la multiplicación de su arte, de su cultura, de su ciencia, de todas las esferas de la sociedad. Entonces, esto es mentira. Y lo increíble es que sobre esta creencia se han construido economías, gobiernos, y eso ha afectado a muchas naciones. Y no está bien que un cristiano crea en la sobrepoblación. Sería bueno que investigara un poquito más y estudiara un poquito más sobre este tema, porque la sobrepoblación también lleva a decisiones como el aborto. Porque hay mucha gente, ¿para qué vamos a traer a sufrir a tanta gente en el mundo? No hay comida, no hay una boca más que alimentar. Entonces, muchas de estas cosas, o como familias cristianas, solo queremos tener un hijo o dos hijos porque pues no hay dinero y no hay de dónde sacar nada. Dios es el proveedor, es el Padre. Y esa debe ser mi creencia como cristiano. Y esto es un desafío para las familias, pero Dios nos ha mandado a multiplicar. Si le creemos a Dios, vamos a obedecerle y Él va a proveer. Entonces, yo creo que hemos escuchado mucho esta definición de la capacidad de carga del planeta, que vamos a superar esa capacidad y que no es suficiente para nosotros. Y bueno, como estaba mencionando el pastor Hanoi, esto es una idea que viene desde mucho tiempo atrás, desde el siglo XVIII, con un economista muy reconocido, que es Thomas Malthus, que escribió el ensayo sobre el principio de la población. Y básicamente lo que él estaba diciendo en este ensayo era que la población iba a crecer muchísimo más rápido, exponencialmente, mucho más rápido que la multiplicación de los recursos, ¿sí? Entonces, su conclusión era decir que como iba a haber muchísima población y los recursos iban a crecer en menos capacidad, entonces se iba a generar una pobreza progresiva. Eso fue en el siglo XVIII, pero en nuestros días todavía se enseña eso en las universidades, todavía se estudia. Y lo digo porque cuando yo estudié en la universidad,
en el segundo semestre de mi carrera tuve que leer el ensayo sobre la población de Thomas Malthus, que es un libro así de gordo, y que uno piensa, ok, bueno, por historia vamos a conocerlo, pero no es solamente historia, es una enseñanza que se está dando hoy en día, ¿sí? Y que se está profundizando mucho en la conciencia de las personas y también de las sociedades, ¿verdad? Y lo más triste de todo es que como cristianos muchas veces estamos de acuerdo con eso, lo apoyamos, porque no entendemos bien, porque no sabemos por qué creemos lo que creemos y porque no nos damos cuenta que es contrario a la Biblia, porque no tenemos la habilidad de relacionar la palabra de Dios con las áreas de la sociedad, porque no tenemos la capacidad de relacionar qué dice la Biblia con nuestra actualidad. Entonces, si viéramos que Dios desde el principio dijo, multiplíquense, llenen la tierra, podemos confiar en el carácter de Dios, que Dios no estaba improvisando y no va a decir en algún momento de la historia, perdón, la tierra llenó su capacidad de carga y ya no puede habitar un ser humano más. No, Dios no improvisó, Dios hizo un universo moral, bueno, en orden, con belleza, con abundancia, y si nos dio un mandamiento de multiplicarnos es porque Él sabe bien qué era lo que nos estaba mandando a hacer. Ahora, en cuanto al tema de la pobreza, si vemos en la historia, nuestras naciones han mejorado muchísimo comparado con siglos anteriores. Ahora tenemos muchas cosas que nos han ayudado a progresar, a desarrollarnos, como la tecnología, por ejemplo, como maquinaria, la medicina, los avances científicos, la ciencia moderna, todo eso nos ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de vida de nuestras naciones, a reducir enfermedades, a conectarnos mejor entre países, ¿verdad? Y nos ha dado la posibilidad también de aprender nuevas habilidades, de usar nuevas herramientas y producir cosas nuevas que nos dan la oportunidad de tener también mayores ingresos, y la pobreza se ha disminuido. Ahora, como cristianos tampoco podemos entender la pobreza solo en términos económicos, pero la pobreza debemos entenderla en un sentido integral, ¿verdad? Y muchas veces la raíz principal de la pobreza está, uno, en nuestra cosmovisión, en nuestra manera errónea de ver el mundo y de pensar, y dos, el pecado también causa y genera mucha pobreza, ¿verdad? Pero como cristianos nosotros tenemos la capacidad de contrarrestar esto, de luchar en contra de esto y de ayudar a nuestras sociedades para que avancen. Entonces, todavía hay situaciones y países más pobres económicamente que otros, pero no están condenados a la pobreza, ¿verdad? Tienen la capacidad de usar los recursos intelectuales, materiales, físicos, naturales que Dios nos ha dado para desarrollar cosas y avanzar. Bueno, este tema cada vez es más interesante. Uno las escucha y uno dice, Dios, qué bendición poder compartir estos temas, además con chicas tan jóvenes y que el Señor les ha enseñado tanto. Bueno, al principio Magda nos estaba hablando de 3 esferas: la económica, la política y la de educación. Entonces quisiéramos que nos contaras o nos articularas estas 3 esferas con la cosmovisión bíblica. Ok, sí, bueno. Entonces, la economía, el gobierno y la educación son 3 esferas de la sociedad que me apasionan mucho. Y respecto a estas esferas, Dios tiene muchas cosas que decir y muy buenas ideas. Me podría extender muchísimo, pero voy a tratar de resumirlo. Entonces, básicamente, la intención de Dios para la educación es que los padres, la familia, sean los responsables y los encargados de educar
a sus hijos y a sus generaciones, que sean responsables de educarlos en libertad, con un carácter cristiano, y entrenarlos para que ellos puedan ser buenos ciudadanos y para que puedan luego educar más generaciones con este carácter cristiano que les permite ser buenos ciudadanos que ayudan a desarrollar sus sociedades, que ayudan a traer prosperidad y bendición a sus naciones. Entonces, es muy distinta a la perspectiva de educación que tenemos hoy en día, que equivocadamente pensamos que es el Estado el que tiene que dar la educación y que además debe ser gratis y que además debe enseñarse todo por igual. No, eso no es una perspectiva bíblica de la educación. Si vamos a la Biblia, la responsabilidad que Dios le dio a los padres es educar, enseñar a los hijos, ¿verdad? Respecto a la esfera del gobierno, entonces la perspectiva bíblica es que el gobierno civil, hablando del gobierno civil, tiene labores que están muy definidas, ¿sí? Tiene responsabilidades, pero también límites. Y lo que Dios le delegó al gobierno civil como institución es proteger la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Nada más que eso. La labor del gobierno civil es castigar al malhechor y proteger a los inocentes y a los que hacen el bien. Eso es el papel que Dios le delegó al gobierno civil, y el comienzo del gobierno civil es Génesis 9:6, cuando Dios dice, bueno, de aquí en adelante les doy la autoridad delegada a los hombres para que juzguen sobre las acciones de otros hombres, ¿sí? No sobre el corazón y las intenciones de las personas, sino sobre las acciones. Entonces, es muy limitado el papel del gobierno. Al gobierno no le corresponde proveer, al gobierno no le corresponde dar alimento, ni educación, ni salud, ni subsidios, ni recreación, ni bienestar. Eso no es una responsabilidad del gobierno civil, porque para eso Dios le dio a cada esfera de la sociedad responsabilidades diferentes. Y en cuanto a la economía, bueno, es una esfera en la que también la perspectiva bíblica es muy diferente a la que vemos hoy en día, pero la intención de Dios es que a través de nuestros dones, talentos, habilidades, creatividad, innovación, podamos ponerlos al servicio de nuestro prójimo y podamos traer desarrollo, ¿verdad? La esfera de la economía está muy ligada con ciencia y tecnología, y se trata de desarrollar también ideas nuevas que permitan el progreso de la sociedad, el avance, y que genere prosperidad en nuestras naciones. Entonces, es el deseo de Dios que como individuos podamos ser generosos, que podamos generar empleo, que como individuos podamos también entrenar a otros en sus habilidades y no solo quedarnos nosotros con este es mi negocio y que nadie más, que ninguno de mis empleados que es bueno en esta área se vaya a copiar de mi idea. Ese no es el modelo de Dios, pero al contrario, Dios quiere que podamos desarrollar las habilidades de otros para que otros también prosperen, y con esa prosperidad las comunidades, las familias sean bendecidas. Eso a grandes rasgos. Wow, definitivamente se cambia mucho la perspectiva frente a muchas cosas, muchos pensamientos que tal vez las personas tienen, aún nosotros mismos. Bueno, al principio, no sé si ya lo hablamos, pero ustedes hacen parte de la Escuela de Cosmovisión Bíblica de Jucún. Cada vez que escucho más sobre Jucún, se abren muchas perspectivas y son muchas cosas por aprender. Pero entonces quisiera que nos comentaran cómo ha sido la experiencia de ustedes aquí en esta escuela, cómo ha sido la experiencia de ustedes con Jucún. Ustedes son maestras.
¿cómo es esto de las clases? ¿Qué horarios manejan? ¿Cómo puede acceder una persona para poder estudiar? Que escuche el programa y diga, wow, yo quiero aprender más sobre la cosmovisión bíblica cristiana. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuéntenos ustedes. Bueno, la escuela de Cosmovisión Bíblica Cristiana hace parte de la Facultad de Humanidades y Estudios Internacionales de la Universidad de las Naciones. La Universidad de las Naciones es una institución que hace parte del movimiento misionero Juventud con una Misión. Y bueno, la Universidad de las Naciones tiene siete facultades que precisamente están enfocadas en entrenar generaciones en las diferentes esferas de la sociedad para traer el reino de Dios allí, para traer la verdad en esas diferentes esferas. Entonces, esto es algo que Dios le habló a los ancianos de nuestra misión y que por varias generaciones Dios ha venido hablándonos como misión. Entonces, por eso nace la Escuela de Cosmovisión Bíblica hace más de 30 años atrás. Nosotras fuimos a Suiza en el 2016 para ser estudiantes de la escuela allá. Luego en el 2017 Dios nos dio la oportunidad de regresar a Suiza para ser parte del personal de liderazgo de la escuela y entrenarnos mejor y traer la escuela en el 2018 a Cartagena y comenzarla aquí en español, adecuada pues a nuestra cultura, a nuestras necesidades, a nuestros horarios. Entonces, la verdad ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Hemos tenido el privilegio de invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra enseñanza en la vida de varias personas. La primera escuela tuvimos 18 estudiantes y en la segunda escuela tuvimos 15 estudiantes. En su mayoría son jóvenes y es un privilegio invertir en ellos. Muchos de ellos apenas habían terminado su bachillerato y habían tomado su escuela básica de entrenamiento misionero. Y muchos de ellos pues tienen llamados de Dios a diferentes áreas. Algunos están llamados a impactar las artes, otros llamados a impactar el gobierno, otros están llamados a ser médicos. Y es un privilegio equiparles con las herramientas que Dios nos ha dado en cuanto a cosmovisión bíblica, prepararles en su pensamiento, en su fe y en su carácter. Esas son tres cosas básicas que la Universidad de las Naciones trabaja, ¿sí? No solo entrenamos el conocimiento de la gente para tener una cabeza grande, pero también entrenamos el carácter y la fe de las personas. Y les preparamos para que sigan conociendo a Dios y puedan impactar a la sociedad de esa manera. Entonces, uno de los objetivos de la escuela es que ellos puedan conocer el plan redentor de Dios para toda la creación, que no es solo para el alma del ser humano, pero que es para toda la creación. Y les enseñamos herramientas para que puedan analizar otras cosmovisiones y para que puedan sopesar las ideas y comparar si eso realmente es bíblico o no. Entonces, algunos temas que tenemos en la escuela son... tenemos filosofía, epistemología, ontología, todas estas cosas de la filosofía. Tenemos creación, caída y redención, pensamiento cristiano, lógica y razón. Tenemos creación versus evolución, esferas y dominios, entonces esferas de la sociedad y dominios de autoridad, economía y negocios, gobierno bíblico, la familia bíblica, desarrollo comunitario también, son algunos de los temas que damos, y medios de comunicación. ¿Bien? Entonces, una escuela intensiva tiene 3 meses teóricos y 2 meses prácticos.
y normalmente tenemos clases de lunes a viernes en la mañana y en la tarde y en la noche. Mayormente las clases son mañana y noche y en las tardes pues actividades de lectura, de estudio, de trabajos, de intercesión, de alabanza, varias cosas así. Y en los dos también tenemos sí, tiempos de mentoreo, de pastoreo con las personas que están tomando la escuela. Y en los 2 meses prácticos pues hemos desarrollado algunos proyectos pequeños y algunas campañas en las que ponemos en práctica los principios que hemos aprendido en la parte teórica, y con estos proyectos y campañas van dirigidas hacia la sociedad, van dirigidas hacia una población en la ciudad, en donde podemos mostrar cuál es la verdad de Dios para ciertas situaciones. ¿Puedes explicar? Sí, por ejemplo, en la primera escuela salieron varios proyectos, uno de los cuales todavía tenemos es, por ejemplo, una revista, un fanzine que se llama Beruf, y en este fanzine se habla sobre diferentes problemáticas de la sociedad y cuál es la perspectiva bíblica de esa problemática. Recuerdo que el primer tema era la corrupción en Cartagena, luego se habló sobre el voto, porque es importante votar como cristianos, y sí, y no dejarse comprar el voto. Sobre el socialismo. Que era sobre el socialismo, hablaba sobre el socialismo, porque el socialismo no es bíblico. Y la tercera que vamos a sacar es sobre el aborto. Sí, sobre el aborto, porque está mal, porque los cristianos no estamos de acuerdo con el aborto, las razones, las defensas de la fe de por qué no estamos de acuerdo con el aborto. No porque seamos fanáticos ni nada de eso, pero hay razones de peso para ir en contra de estas leyes que se quieren establecer en nuestro país. También tuvimos campañas, 2 campañas. Recuerdo que fue el año pasado, en la escuela del año pasado, eran las elecciones de alcaldes y gobernadores a nivel nacional. Y en Cartagena espero que teníamos una problemática sobre la abstinencia al voto. Entonces queríamos invitar a los ciudadanos a que ejerzan su responsabilidad de votar, porque esa es la manera como ellos se les ha delegado el gobernar, el elegir sus representantes, y que no vendieran su voto. Entonces, ustedes, no sé si han escuchado quién es el alcalde de Cartagena, pero este alcalde es increíble cómo fue elegido, porque él no tenía cómo comprar los votos, pero la gente lo eligió voluntariamente sin dejarse comprar. Creemos que es un milagro que esto ocurriera, y durante ese mes estuvimos haciendo campañas, yendo a los semáforos, a lugares estratégicos y mostrando de maneras creativas: tú eres responsable de votar, no vendas tu voto, si vendes tu voto, esto es lo que pasa. Y mostrábamos cosas un poco teatrales para que ellos pudieran darse cuenta. Bueno, nos llama la atención dentro de todo lo que ustedes nos han compartido, de algo que leíamos allí de esta escuela, es la agenda de Dios y de Jesús. Queremos que nos compartan, que nos cuenten qué es esto, a qué hace referencia. Bueno, entonces, como les había mencionado antes, para poder comprender la agenda de Dios, nosotros tenemos que entender cuál es la meta final, qué es lo que Dios quiere ver al final, qué es lo que Él está buscando y hacia dónde es que Él está dirigiendo la historia. ¿Cuál es el telos, diríamos, el propósito, la finalidad, el futuro que nos espera? Como les había dicho, la Biblia es súper clara y nos está diciendo que nos lleva a un cielo nuevo y a una tierra nueva, a una nueva creación, devolvernos a la creación original, pero en desarrollo, ¿sí? En un desarrollo impresionante, donde no va a haber maldad, donde no va a haber pecado, donde el reino, el cielo viene a la tierra. Esa es la imagen que Juan tiene en el Apocalipsis, que él dice: miré y aquí un cielo nuevo, una tierra nueva, y vi que la nueva Jerusalén descendía y se posaba sobre la tierra. Entonces, es importante esto en la cosmovisión bíblica, entender que nuestro futuro es que el cielo viene a la tierra a establecerse y que Dios va a estar en medio nuestro, ¿sí? Eso es importante porque si no,
nosotros no vamos a poder aplicar la agenda de Dios bien. No vamos a descuidar las esferas de la sociedad y vamos a descuidar las relaciones y la creación si pensamos que la finalidad es que esto va a acabar, va a ser destruido y que yo me voy a ir para el cielo y cataplum, esto se va a explotar. Si nosotros pensamos de esa manera, vamos a descuidar todo lo que hay en la tierra, ¿sí? Las esferas de la sociedad, todo, lo vamos a descuidar. No nos va a importar que el corrupto siga haciendo lo que hace, que sigan robando, que haya pobreza, o que vengan las feministas a decir que sí al aborto. Eso no nos va a importar porque esto ya va a terminar, luego yo me voy para un lugar a descansar. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él viene a reinar aquí sobre la tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva. En ese pensamiento nosotros tenemos que ir caminando, hacia allá nos dirigimos. Entonces, ¿qué vemos en nuestra sociedad? Estamos aquí en Cartagena y algo que hemos visto es que hay muchos migrantes de Venezuela que han llegado a la ciudad, que por la situación que están viviendo en su país, ¿verdad? Ellos han tenido que venir a buscar nuevas oportunidades. Y nosotros vemos esta situación como iglesia, como misión y como la Escuela de Cosmovisión Bíblica y nos preguntamos, dentro de la agenda de Dios, ¿qué podemos hacer para traer el reino de Dios a los migrantes venezolanos? Y bueno, en la primera escuela, 2 chicos tuvieron la iniciativa de un proyecto que se llama Venezuela Soy Yo, y con ellos es ayudar a los migrantes a adaptarse, a ayudarles, capacitarles de alguna manera para que tengan un empleo, un trabajo, aunque sea informal, para poder sostener a sus familias. Y con eso hemos venido trabajando por casi 2 años, enseñándoles de la Biblia y también de maneras prácticas. Ahorita en este tiempo que hemos estado en cuarentena, ellos no pueden salir a la calle a vender dulces o vender café o ser de mototaxi, que son algunas de las cosas que hacen los que hacen parte de este grupo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hablamos con la iglesia, hablamos con personas si quieren apoyar a estas familias y es increíble la generosidad de las personas que han dado para poder suplir mercados para que ellos no tengan que salir a la calle, porque son personas que viven del diario y nosotros tenemos que pensar en eso, cómo nosotros podemos ser respuesta hacia ellos, cómo nosotros podemos aliviar el sufrimiento. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, a los pobres los van a tener, no para que sigan siendo pobres, pero para que extiendas tu mano de misericordia, ayudarles y que puedan desarrollarse, porque no, la idea no es ser codependientes ni paternalistas con ellos. Ya ellos vienen de una nación que fue muy paternalista y necesitamos cambiar esa mentalidad. ¿Cómo lo hacemos? Enseñándoles que ellos pueden, que el trabajo duro, Dios los recompensa, que el que no trabaja no coma, pero en este tiempo de cuarentena sabemos que ahora mismo lo que ellos necesitan es misericordia, extender la mano, compasión, darles, buscar, preguntar de qué manera podemos ayudar. Y en Boca Chica, hace muchos años, bueno, Boca Chica es una isla aquí en Cartagena. Bueno, la isla se llama Tierra Bomba y la comunidad se llama Boca Chica. Hace muchos años se llevó un proyecto allá que se llama Proyecto Libertad, es de Juventud con una Misión, es un ministerio de desarrollo comunitario en la isla. Ellos hicieron muchos proyectos durante el tiempo, los fundadores, durante el tiempo que estuvieron allá, como 21 años trabajando, junto con la comunidad construyeron una clínica y lastimosamente la clínica ahora mismo no está abierta, pues porque el sistema y las instituciones son muy corruptas y eso a veces es un obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Pero allá ahora mismo, bueno, los fundadores, ellos nos dejaron la misión a nosotros acá en la parte de entrenamiento Juventud con una Misión. Y en este tiempo ha estado un grupo de chicos y ellos están retomando cómo pueden ellos traer desarrollo comunitario, que es la visión del proyecto dentro de la comunidad. Entonces, lo primero que se hace es mirar la comunidad, qué problemáticas hay, dónde Dios quiere traer su reino, de qué manera. Y recuerdo que en la primera escuela de Cosmovisión Bíblica fuimos allá en tiempo práctico y bueno, lo primero que veíamos era basura por todos lados. Era muy sucio, muy cochino, era feo. Señor, ¿qué podemos hacer? Tú dices que
que el cielo venga a la tierra y en el cielo hay orden, belleza, abundancia, hermosura, no hay basuras. Esto no es el cielo, esto es un infierno. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, había un proyecto desde hace rato que trabajamos en Cartagena que se llama Cartagena Mi Hogar y decidimos llevar Boca Chica Mi Hogar. Con esto queríamos enseñarle a las personas que ellos son los administradores, ellos son los que tienen que tener cuidado de su isla, que no está bien la basura, que ellos deben recogerla. Y empezamos pequeños proyectos de ir y recoger basura y enseñar a los niños, a todos, de que ellos deben tener cuidado de su creación, de su isla, que es muy linda. Y hicimos un mural, bueno, había tanta basura y le dijimos a los niños que si llevaban tapitas a la misión, le íbamos a dar alguito como un regalo y ellos trajeron muchas tapas, porque la idea era hacer un mural de tapas hermoso, ¿verdad? Con un dibujo lindo con tapas plásticas y los niños llevaron las tapas. Con esto hacíamos dos cosas, que ellos recogieran la basura y crear algo lindo de eso, mostrarle que sí se puede hacer algo, que sí puede haber un cambio, que hay esperanza. Y para el mural se necesitaron 6,000 tapas, así que los niños fueron los que recogieron todas esas tapas para crear el mural. Además de eso, se hizo otra campaña que fue Un Día para Boca Chica, y esto fue con ayuda de muchas otras asociaciones, Juventud con una Misión, el colegio que se encuentra allí, y otras más asociaciones de turismo y demás de la isla, y alrededor de, no recuerdo, 2,000 personas, voluntarios, un día entero recogiendo la basura de Boca Chica. Y eso fue increíble, eso trajo esperanza. Los niños estaban como impactados porque ellos pensaban que siempre iba a ser así, que no podíamos cambiar la realidad, que siempre va a haber basura, no podemos hacer más, estamos condenados. Pero ese día algo se rompió en sus mentes que ellos dijeron, sí podemos cambiar nuestra realidad, nosotros somos los gobernantes, los que administramos, los que cuidamos. Entonces son esas pequeñas cosas para cambiar la mentalidad de una comunidad, y eso es un proceso muy grande y muy largo, lleva mucho tiempo, pero ya empezamos allí en la comunidad. Algo especial de este Día para Boca Chica es que se juntaron muchas organizaciones como el Consejo Comunitario de Boca Chica, el colegio, nosotros como misión y muchas fundaciones más que hay allí, todos voluntarios, y cada uno puso su parte. Entonces no necesitamos la intervención ni los recursos del Estado para nada, y eso hizo que funcionara mucho mejor la dinámica, fuimos mucho más efectivos, y también fue una manera de mostrar a la comunidad que no pueden estar esperando a que el Estado venga a solucionar todos sus problemas, porque no es su responsabilidad, y porque además son ellos como residentes, como habitantes de la isla, los que tienen la autoridad delegada por Dios para cuidar su creación y para cuidar el lugar en donde ellos están viviendo. Entonces fue un ejemplo muy bueno, y también eso ayudó para que las demás fundaciones y organizaciones se dieran cuenta que sí se pueden unir esfuerzos, hablando de la sociedad civil, ¿sí? De asociaciones voluntarias sin ánimo de lucro, otras con ánimo de lucro, pero que sí se pueden juntar estos esfuerzos y como sociedad, como comunidad, impactar, traer un cambio y no estar esperando a echarle la culpa al gobierno o a creer que son las víctimas y que nada puede cambiar, sino que de verdad dentro de la agenda de Dios y de Jesús no está el hecho de que somos víctimas, sino que somos responsables, y Él nos ha delegado autoridad para que podamos cambiar las situaciones que no son de acuerdo al reino de Dios. Milena o Jefferson, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar? No, ha estado todo muy claro. De verdad que nos gozamos mucho porque abre mucho campo, mucha la visión sobre lo que de verdad Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Salir de la comodidad, del conformismo y entender que hay mucho más por hacer. Entonces, de verdad que nos alegra y nos gozamos mucho en todo esto que estamos aprendiendo hoy con ustedes.
Bueno, sí, damos gracias al Señor por todo lo que hemos recibido de parte del Señor a través de sus vidas y sabemos que trae impacto y trae inspiración a las personas que van a ver el programa, porque ese es el sentido y el objetivo de este programa, y es que se trasciendan fronteras y se trasciendan todas las barreras que a veces hay para poder, lo que tú acabas de decir, Magda, extender el reino de Dios. Cómo desde nosotros mismos, siendo sus hijos, tenemos que hacer esas transformaciones y debemos ser esos agentes activos frente a todo este cambio, esta revolución, este trastorno que necesita en este momento la sociedad, no solamente el pueblo de Dios, como decía Alejandra, sino definitivamente toda la sociedad, nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos y todas las personas que estén cerca a nosotros. Entonces, qué bendición poder dar a conocer y ampliar cada vez más estos temas que nos ayudan como cuerpo de Cristo. Estamos escuchando todos los días noticias de muerte, noticias que por supuesto no traen ninguna esperanza, inclusive ahora se extendió la cuarentena y eso causa hasta más, pudiéramos decir, hasta más tensión, estrés en la gente. Entonces, ¿qué mensaje, para terminar, ustedes quisieran dar a través de esta entrevista, un mensaje de ánimo, de esperanza? ¿Qué dijeran ustedes con esa cosmovisión bíblica de reino a mucha gente que está realmente con su negocio quebrado, que piensa que todo se va a acabar? ¿Qué mensaje tienen? Bueno, el mensaje de esperanza es que en verdad Dios sigue siendo soberano, Él no depende de las circunstancias y Dios sigue sosteniendo nuestro universo, ¿verdad? El hecho de que seguimos respirando, existiendo, viviendo, es la muestra de la soberanía de Dios. Y también que en la historia de la humanidad siempre han habido tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de enfermedad. No es la primera vez que sucede algo así. No somos la primera generación a la que le toca enfrentar una pandemia o enfermedades mundiales. Entonces, que podamos estudiar la historia y que podamos tener una perspectiva de mucha esperanza, de cómo otros en otras épocas la tuvieron mucho más difícil porque no contaban con tanta medicina, con tanta ciencia y tecnología, con tantos beneficios con los que contamos ahora. Entonces, esta es una oportunidad en la que podemos ver todas las bondades que hemos recibido de Dios y todas las cosas buenas que podemos aprovechar, y podemos pues aprovechar también nuestro tiempo para quizá escuchar nuevas ideas de parte de Dios, ser innovadores, nuevas ideas de negocio, desarrollar nuevas habilidades que antes no habíamos explorado y aprender cosas también nuevas que nos permitan quizá incursionar en un nuevo tema económico, en un nuevo emprendimiento, pero también que sea una oportunidad para ser generosos con otros, para mostrar compasión, para mostrar amor al prójimo de una forma práctica, siendo proactivos, pero también siendo obedientes, prudentes, cuidando nuestra propia vida y la vida de los demás, pero con la esperanza y la confianza en que Dios está dirigiendo nuestra historia y que Él no está improvisando con nosotros, que su carácter no cambia, que su carácter es el mismo y que es una realidad que en este mundo afectado por el pecado hay sufrimiento, hay momentos difíciles, hay injusticias, hay dolor, pero en medio de todo eso, Dios sigue siendo bueno y siempre nos va a dar nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevos caminos, especialmente a quienes somos sus hijos y podemos tener acceso a su palabra
tener acceso a escuchar su voz, tener acceso a conocer los pensamientos que hay en la mente de Cristo. Entonces, eso es una esperanza muy grande. No estamos condenados. Quizá la gente que no conoce al Señor, pues su desesperanza es mucho mayor porque no sabe dónde encontrar un alivio, una palabra de vida eterna, ¿cierto? Pero nosotros sí tenemos la esperanza en ir a Dios, en escucharle a Él, en ver qué es lo bueno que Él quiere sacar en medio de todo esto. Y mirar cómo podemos servir a otros. Jesús mismo lo dijo, que Él venía para servir, ¿cierto? Entonces, que esta sea una buena oportunidad de mostrar el amor y el carácter de Dios a quienes están a nuestro alrededor y quienes más lo necesitan. Y que tengamos palabras no de fatalismo, no de destrucción, sino palabras de esperanza, de ánimo, de fe. Por ejemplo, nosotros como misioneros, nosotros dependemos de Dios totalmente, de las relaciones, personas nos apoyan, ¿verdad? Y en este tiempo de crisis nosotros habíamos pensado, wow, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque nuestros apoyadores que tienen sus otros trabajos, ellos son los que nos envían el apoyo, pero ahora no pueden trabajar y ahora ellos necesitan estar quietos. ¿De dónde va a venir todo el sostenimiento para nosotros como misioneros? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a depender de Dios y la verdad la crisis no nos ha dado duro porque siempre ha sido así, dependemos de Dios, pero pensábamos en las personas que ponen su fe en el trabajo y en su salario y ahora, bueno, les recortan de pronto el salario, de pronto ya su negocio no va a poder producir porque eran restaurantes o eran de turismo y ahora cómo van a hacer. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a siempre ver muchos milagros y vivimos así. Y en este tiempo, bueno, pensábamos cómo va a ser Dios. Y este es el tiempo donde más hemos recibido apoyo en nuestra misión individual y como misión, ¿verdad? Lo que le contaba del apoyo al Ministerio de Venezuela, y yo recibimos un apoyo financiero para poder ayudarle a ellos y comprar mercados y darle a ellos, y vimos la provisión de Dios y dijimos, wow, nosotros dependemos de ti totalmente, Señor. Esta crisis no es un impedimento para que tú obres en maneras increíbles y ver tu mano proveyendo. Y ayer recibimos una donación de 1 tonelada de pollo y hoy comimos pollo muy rico. Y nunca nos había pasado antes. Y en medio de la crisis, Dios está proveyendo. Entonces, Dios es nuestro Padre proveedor. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y de su creación. Y Él va a proveer. Tenemos que poner nuestra confianza en Él y no en el Estado. El Estado no es Dios, el Estado no es el proveedor, el Estado no es el que da estabilidad, sino es nuestro Dios. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Y en este tiempo donde más hemos puesto nuestra mirada en Dios, hemos visto los milagros más impresionantes. Hay muchos que les pudiéramos contar. Sí. De hecho, hace 3 días, Magdis recibió un computador nuevo. ¿Cómo es posible en tiempos de crisis? Pero esos son los milagros que Dios hace y eso es muy bueno y Dios está interesado. La Biblia dice que solo los paganos son los que se preocupan de qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Pero nosotros que tenemos un Padre bueno y que somos más que las aves del cielo, Él tiene cuidado de nosotros y Él nos va a proveer. Claro, tenemos que poner nuestra fe en Él y hacer lo que podamos hacer, pero es mirarle a Él y Él va a obrar, porque Él ama profundamente su creación y no la va a dejar descuidada. Amén. Amén. Vamos a orar por ustedes. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que les continúe bendiciendo. Realmente vivir en fe es algo espectacular. Y cuando uno tiene esa relación con el Señor, la crisis no es un problema, al contrario, es una oportunidad para ver más al Señor. Entonces vamos a orar por ustedes dos para que el Señor les continúe bendiciendo y para que el Señor les continúe llevando jóvenes a la escuela para que puedan multiplicar toda esa enseñanza y realmente el cielo pueda venir a la tierra y Colombia pueda ser una nación que resplandezca, no por las noticias falsas o por las noticias que dan de muchas cosas malas, sino por lo que Dios está haciendo
en Colombia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Te damos muchas gracias por la vida de Magda y Alejandra. Te pido que tú les continúes bendiciendo en gran manera. Que tu Espíritu Santo siga poniendo tu palabra en su boca, en su mente, en sus corazones. Y ellas puedan seguir siendo instrumentos poderosos en tus manos para seguir discipulando a esta nación y a otras naciones, Señor. Sigue llevando hijos tuyos a esta escuela para que puedan aprender y puedan tener una relación de amor contigo, donde puedan ver, Señor, lo soberano que tú eres, y donde no hay crisis ni hay nada que pueda detener tu obra en estos tiempos. Al contrario, Señor, tú te glorificas en tus hijos y, Señor, somos testimonio para mucha gente que nos ve, Señor, vivir. Bendecimos la vida tanto de Magda como de Alejandra, sus proyectos personales, lo que hay en sus corazones, lo ponemos también delante de ti para que tú multipliques sus ideas y aún amplíes mucho más su visión. Gracias por la vida de Jefferson y Milena. Y gracias, Señor, también por mi vida, y te agradecemos por este tiempo que tú estás permitiendo para que en medio de la crisis, Señor, poner tu nombre en alto y, Señor, que las misiones, eso que está en tu corazón, también pueda ser llevado, Señor, a aquellos que están viendo este programa. Gracias por todo. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.